Este ciclo se llama Futuro y Algoritmos, cómo nos ha cambiado la tecnología. Y hemos tenido distintos invitados que desde diversas dimensiones han hablado del uso de la tecnología en su trabajo, en su labor, y cómo esto tiene o no relación y en qué estado está, ¿ya? En el caso de hoy día, Javiera es abogada de la Universidad de Chile, podemos decir que es una activista ya hecha y derecha, por los derechos humanos en el espacio digital, ¿ya? Que ya es un concepto, el espacio digital, ¿cierto? Vimos en el primer ciclo que Demian Arancilla nos decía que durante este año de COVID se había avanzado 12 años de digitalización de datos. O sea, digamos que esto de espacio digital llegó ya, está, ¿cierto? Hola Andy, hola Nico. Bueno, además Javiera tiene como varios temas de interés, pero los que están y los que ya vamos a tratar de conversar más tienen que ver con protección de datos, con privacidad y con identidad digital, ¿ya? Y como mencioné, creo, si no lo vuelvo a mencionar, ella es parte del directorio de la ONG Datos Protegidos. Permiso, que me cayó un papel. Y esta ONG tiene una página web que se llama datosprotegidos.org, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden encontrar material bastante interesante y descargable sobre el trabajo que realizan. En este caso, y en particular, para el 28 de enero, que fue el Día Mundial de la Protección de Datos, Javiera, junto a Datos Protegidos y Infomigra, ¿lo dije bien? Sí, Infomigra. Sí, Infomigra, presentaron el informe La transformación, soy un migrante y mi información está en tus manos, que además quedó muy bonito, que los invito a que lo lean, lo descarguen, que sé yo, acá les voy a mostrar la portada, están bastante como explicativo y hace como un buen como frame, yo creo, que de lo que está en temas migratorios pasando hoy. Sabemos que es un tema candente estos días. Bueno, hoy todos son temas candentes. Yo creo que por eso tiembla todos los días. Este informe fue apoyado por Fundación Saber Futuro, fue apoyado por Infomigra, también por no sé si otra organización más estuvo involucrada. No, mira, este proyecto es un proyecto de la Fundación Datos Protegidos conjuntamente en colaboración con Infomigra y que fue apoyado por Privacy International. Ellos fueron nuestros... Y claro, eso es importante decirlo, y fue liderado tanto por Javiera como por Alexis Torreblanca. Alexis Torreblanca es coordinador de Infomigra. Junto al equipo de investigación que tuvimos ahí con los chicos que participaron, Joana, Karen, que me imagino de ambas Rafael. Instituciones. Sí. Y por otro lado, Fundación Saber Futuro, como yo ya le he contado en otras ocasiones, está preocupada por el desarrollo y la administración del conocimiento y lo que involucra el uso de la tecnología y el uso político que hacemos de ella, ¿cierto? Y en este caso, y en el caso del informe Yo soy migrante y mi información está en tus manos, que es como un título bien así como fuerte, es como la combinación de tecnología y uso de política pública con todo. O sea, a veces es confuso, yo diría, sobre todo estos días que sabemos que están pasando cosas con el tema, porque se nombran muchas leyes, ¿cierto? Está la ley de migración, está la ley de transformación digital, está no sé qué, entonces está la colaboración que se hizo con cierto país, o lo que recordó ahora Colombia respecto a Venezuela, entonces como que uno tiende a perderse un poco de qué está pasando realmente, y cuánto hemos avanzado o no avanzado en la situación migratoria. También el COVID como que modificó un montón de situaciones también. Yo entiendo, y aquí tú me puedes corregir, Javier, totalmente, que la discusión y todo lo que fue la aplicación del diseño de la ley 21.180, mira, se nota que estoy hablando de una abogada, conocida como Ley de Transformación Digital del Estado, que no solo involucra al ámbito de la migración, ¿cierto?, sino como en general al Estado, pero que
en este caso, y lo que nos importa, y lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con los migrantes, supuso un cambio en la gestión pública en atención a los... Sí. Me imagino que, claro, esto pasó y ustedes dijeron, ok, mi primera pregunta es muy como iniciada, así como, ¿por qué investigar esto? ¿Por qué hacerle seguimiento a qué pasaba con esto? A ver, este proyecto nació en parte de la idea de relacionar un poco el tema de identidad digital y el resguardo de la dignidad como términos como macro. Y esos, de hecho, fueron nuestros principales los indicadores que creamos en la investigación. Y además tiene relación directamente con un fenómeno que se ha ido dando de manera exponencial en Chile, que tiene que ver con el flujo migratorio. Ya que, de acuerdo a la cifra, el flujo migratorio ha crecido en los últimos 5 años de manera exponencial, lo que se ha visto solamente hoy día paralizado este año, este último año, por el tema de la pandemia, por razones obvias, por el tema de cierre de las fronteras y todo eso. Entonces, se ha visto disminuido en este último tiempo a razón de la pandemia, pero sin embargo ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años y que obviamente en este caso se genera un conflicto y que pasó mucho. Yo creo que muchas de las personas que están acá viendo pudieron observar en las noticias principalmente que hablaban de estas famosas filas de migración del Departamento de Extranjería, en las cuales gente, no sé, pues vendían, hacían hasta una especie de negocio con estos números en la fila de esperar para poder atenderse, y no había muy claro respecto a lo que ocurría con el proceso migratorio en sí. Y producto de este proceso de transformación digital se empiezan a iniciar, gracias a el factor del aumento exponencial del flujo migratorio, por un lado, y además por la instauración de la transformación digital como política pública, que fue una política pública que después se transformó en ley, y en general es una política pública. En este caso, lo que ocurrió fue que dijimos, este es un temazo, porque generalmente es un tema que la población migrante de partida no es un tema muy pacífico. O sea, hay mucha gente, vimos a un político que quería instaurar una zanja en Colchane hace poco, no es un tema muy pacífico. Sin embargo, no debemos olvidar que las migrantes son personas, partiendo por ahí, porque muchos también estuvo el tema del tratamiento de personas ilegales, por lo cual yo no estoy completamente en desacuerdo, y creo que lo compartimos. El migrante nunca es una persona ilegal, es una persona que puede estar regularizada o no regularizada. Exacto, exactamente. Sí, pues. Entonces, no hay algo así como un ser humano ilegal por ser humano, que sería algo muy extraño. No hay ser humanos de segunda clase. Aunque hay gente que se lo merece. Eso es lo muy importante. Aunque hay gente que se lo merece, no. Pero en este caso, nosotros, queremos tenerlo claro como por ejemplo, que este tema en particular, sin ser pacífico, necesita de que nosotros lo podamos mostrar de una manera que sea desde el punto de vista de la tecnología también, porque la transformación digital no solo afecta a la administración pública, al Estado respecto de todas las personas, sino que en particular también a los migrantes. ¿Pero qué ocurre con ellos? Porque ellos son quienes están obligados al enrolamiento, y ahí, bueno, vamos a conversar también del tema del sistema de identidad digital. De todas las implicancias. Sí, de las implicancias que eso tiene. ¿Ya? ¿Y cuáles son los resguardos que podríamos tomar? Sí, porque cuáles son sobre todo los resguardos y la situación de vulnerabilidad a la que quedan o no expuestos, que eso también me parece relevante. Sí. La gente que ha puesto algunas preguntas yo las he ido anotando, así que van a estar. Me interesa también recalcar que en el informe de datos protegidos junto con Infomigra hay una presentación de propuestas, de indicadores de seguimiento de lo que sería esta parte de transformación digital, que es como un aporte, me parece, de política pública importante para poder hacer un seguimiento y una evaluación de esta política, ¿cierto? Sí, mira, y podemos conversar a partir de los ejes que los mueve a ustedes. Mira, lo que en ese punto en particular nosotros, nuestro objetivo también no es solo ser una crítica, porque es muy fácil criticar desde la silla del escritorio y decir, oye, si esto sería cambiar. Lo que nosotros también queremos poder aportar de alguna forma a las autoridades para que esto pueda ser implementado o ayudar,
Nosotros siempre hemos estado abiertos para poder colaborar con ellos. Lamentablemente no ha sido la mejor no hemos tenido el mayor recibimiento. De hecho, el DEM fue una dentro de las solicitudes de acceso a información que solicitamos, fue el que menos respondió. O sea, estamos hablando de un 81%. Entonces, igual es complejo para eso nosotros. aparece en el informe. Sí, aparece en el informe. Es complejo para cualquiera que quiera saber qué está pasando en realidad. Sí, porque eso impide un poco también la labor que como investigadores se hace. Que la idea es poder tener como la respuesta de ambas partes, la información para que sea lo más honesto posible y entregarla como un aporte. Claro, efectivamente. Sí, eso es muy cierto. De hecho, por eso me parece a mí que el informe está en siempre como en sintonía con tener tener una perspectiva crítica, pero no una crítica como gratuita, sino más bien reflexiva y al mismo tiempo propositiva. Y lo pregunto también, esto lo quiero enlazar con la pregunta, porque, claro, efectivamente hay un volumen de población migrante que se hizo evidente, o sea, no necesitábamos mayores encuestas para darnos cuenta que esta situación está ocurriendo. Lo veíamos día a día y lo seguimos viendo. La Secretaría General de la Presidencia, junto al Ministerio de Hacienda, elaboraron una agenda 2019-2020, obviamente también yo creo que bastante como entrampada por la situación sanitaria, para la modernización del Estado, que sabemos que abarca un montón de aspectos, y que con el COVID ha quedado en evidencia también la necesidad de la modernización del Estado. Y que reconocen un descuido, o sea, hay un diagnóstico de un descuido respecto a la situación de la población migrante. Hay cierta claridad respecto a eso. Entonces, hay una pregunta súper inicial en el informe, y es como, bueno, se han hecho esfuerzos, se han modificado cuestiones, ustedes también hicieron un levantamiento con actores clave, muy interesante, y uno ve que hay trabajo a pulso que ha sido relevante. Pero la cuestión es finalmente si las circunstancias de la población migrante en Chile se han modificado o no, han mejorado o no han mejorado. ¿Cómo podrías evaluarlo tú? Mira, la verdad es que efectivamente es algo bueno que haya un reconocimiento de parte del gobierno con respecto al tema de cuál ha sido el descuido con la población migrante en este tipo o sea, sobre todo con lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿ya? Las circunstancias de los migrantes, ¿en qué estamos ahora con ellos? Y con ellas, y con ellas. Con ellas. O sea, en temas de la transformación digital, que es lo que yo puedo hablar, porque ya mira, respecto a la situación de transformación digital, mira, hay varias etapas que la que nosotros fue la primera, que era como un total desconocimiento y tratar de solucionar el problema de estas famosas. Lo primero, tratar de sacar que requeríamos tener estas filas afuera de las 5 de la mañana a las 4 de la mañana. Partimos de eso, luego terminando con hoy día una serie de medidas, cuál es la mayoría. Este tema que se modernizó respecto a web. Ya, entonces, la situación de los migrantes en la actualidad. Bueno, está igual que nuestro live, así pegá. Sí, pegá. Ya, mira, y hoy día, sí, sin embargo, producto de incluso de la pandemia se tomaron algunas medidas, porque, por ejemplo, hoy día sí efectivamente se pueden hacer muchos trámites en línea, pero el problema que radica en esto es que aún así los plazos y la información tampoco es muy clara al respecto. Entonces, al eliminar esta fila, eliminar como ejemplo, los funcionarios que atendieran en los módulos de atención de Chile Atiende, del mismo departamento de extranjería, se empezaron a hacer de manera virtual. Y lo que generó también, de la misma forma, igual una serie de complicaciones. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos también es que, por ejemplo, es imposible que, si bien no desconocemos que la mayoría de los migrantes de los que se encuentran en nuestro país son de habla hispana, la página del DEM, por ejemplo, está solamente en español. ¿Qué pasa con la comunidad haitiana?
De hecho, nosotros tuvimos, bueno, la suerte de que, apoyados también por las comunidades migrantes, el día que nosotros lanzamos la encuesta para este informe, nosotros la lanzamos en 3 idiomas. La lanzamos en creol, en español y en portugués. Entonces, igual es una forma de integrarlo y creemos nosotros que también es importante que se avance en esa orientación desde el punto de vista también de los migrantes, no solamente como desde la política pública y los hacedores de política pública que están acá pensando, oye, esta cuestión debería funcionar así, cuando en realidad la realidad es otra. Un 49% de las personas que respondió a nuestra encuesta no tiene idea cuál era el uso que estaba de los datos de las personas al momento de ingresarlo, siendo que el 61% de ellos tiene que ingresar con su clave única, que es parte de la identidad digital que hoy día tenemos. Entonces, no hay, incluso, mira, nosotros cuando hicimos el lanzamiento de nuestro informe, el mismo estuvimos la suerte de que estuvo compartiendo con nosotros Rodrigo Sandoval, que es el exdirector del DEM. Sí. Y él, yo escuché tú estuviste. lanzamiento. Sí, virtualmente. Claro. Él mismo dijo, o sea, yo mismo sé que esto era así, no existen términos y condiciones en el sitio web, nosotros solicitamos la información y no todos se tiran la pelota. Entonces, esa situación es la que hoy día está al debe. Sí. No se desconoce para nada que existan, por ejemplo, muchas medidas de emergencia, por ejemplo, hoy día que ocurrieron con la pandemia, pero, por ejemplo, hoy día nos encontramos con la sorpresa de la noticia de que aquellas personas migrantes que no tenían una situación regular en Chile, no iban a poder vacunarse. Claro, efectivamente. Para impedir un supuesto turismo ¿pero qué pasa? De vacuna, no estamos sí. olvidando que parte de que no se encuentren regularizados es porque el sistema no da el ancho para poder resolver todas aquellas situaciones migratorias que están pendientes. Bueno, de hecho, eso de la vacuna, yo había escuchado la discusión, no sabía que hoy se había resuelto. No sé, o sea, según lo que yo leí la noticia, o sea, yo la verdad que leí la noticia así como estaban diciendo que efectivamente para evitar como... Claro, yo sabía que había como, claro, que está la discusión, pero no si se había resuelto o no aún, porque es grave, o sea, es grave. En términos de derechos humanos es muy poco defendible la decisión. Exactamente. O sea, en términos de economicistas y de recursos sí, pero en términos de derechos humanos digamos que no. En ese sentido, ¿tú por qué? Porque hay un diagnóstico también que en el informe se infiere y se dice explícitamente que hay un problema efectivamente como tú dices, como con la información, con la entrega, con la poca claridad de la información. ¿Tú por qué crees que ocurre eso? ¿Porque el personal está mal capacitado, los perfiles no son adecuados? Mira, ¿es una manera también de alejar al migrante? Mira, a ver, yo creo que incluso la misma Contraloría y en nuestro informe lo señalamos, que existe falta del personal adecuado para resolver algunos problemas, por ejemplo, en el tema de infraestructura crítica. Había una alta tasa de fallas en el sistema que impide que este sistema opere de la manera más óptima. Entonces, en este caso, obviamente, existe una crítica con respecto a eso, porque si vamos a implementar un sistema digital, hagámoslo bien. No podemos, por ejemplo, privar a las personas de la atención o de la entrega de una información fehaciente bajo el prisma de que está todo digitalizado, si es que no tenemos las herramientas. O sea, muchas personas a las cuales nosotros afortunadamente tenemos también testimonios de personas que estuvimos conversando con ellos, que fueron parte de nuestro primer conversatorio, que hablaban mucho de esa falta de información, de esa falta que también lo hicimos como recomendación, que era de que no porque sea digital implicaría, o un bot no es una solución. O sea, Exacto, de repente sí. La solución está más a la mano que decir incluso, y en el informe también está, es como muchas personas llegaban a solicitar su trámite a extranjería, decían, no, es que esto lo tiene que ser online, tiene que pedir la hora, y al final se alargaban, o sea, procesos que debieran durar 3, 5 meses, duraban un año. Incluso la falta de información, hay una parte donde nosotros mencionamos que en el informe mismo Contraloría, que señala que hubo gente que para una gobernación en particular
no existía digitalmente este trámite y no fueron notificados. Y que haciendo la prueba ya habían pasado más de 60 días hábiles de no haber tenido respuesta. Estamos hablando de 3 meses. De una persona Sí, no, gravísimo. una persona que sin estar en una situación regular, obviamente termina siendo marginalizado. Sí. Bueno, entonces hay un aspecto fundamental en términos de diagnóstico que tiene que ver con las competencias del personal asociado a la atención de población que requiere regularizar su situación migratoria. Eso es un aspecto como clave en términos de política pública, ¿cierto? Sí. Me parece que esa conclusión es como evidente. Ya saliendo un poquito del tema como de la situación de los migrantes y del proceso de regularización, que son dos cuestiones distintas, porque yo puedo ser migrante y ya está regularizado. Ustedes en el informe utilizan dos conceptos como ejes de donde levantan los indicadores y de donde levantan un poco como la revisión crítica de lo que se está haciendo o no, que es la dignidad, por un lado, y por otro lado, el de identidad digital, que a mí me parecen muy interesantes. Por un lado, aquí te diría que me explicaras como por qué, de dónde vienen, por qué esos y hacia dónde apuntan, ¿ya? Mira, como te comenté al principio, que creo que me adelanté un poquito en la pregunta cuando estábamos conversando recién, tiene que ver con el sistema. Bueno, la identidad digital tiene directa relación con el uso de datos sensibles, datos biométricos de las personas, y son sistemas que tienen que relación con cuando yo estoy relacionándome con el Estado, va a hacer distintos trámites, qué sé yo. Entonces, eso es un tema que está muy, muy, muy en boga a nivel mundial. De hecho, han habido, bueno, nosotros participamos en la fundación con un grupo que se llama YID, en el donde también analizamos desde el punto de vista crítico de la protección de los derechos humanos, de por qué existen estos sistemas y cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y de dónde debiera venir como una solución. ¿Ya? Hoy día está muy exacerbado la utilización de la clave única, por ejemplo, como parte de nuestra identidad digital, que viene siendo el mismo enrolamiento de las personas en su situación migratoria o estando regulares o no, va a depender si es que tienen un RUN, un número de cédula de identidad. Entonces, de ahí viene esta parte, de este lado, ¿ya? Y obviamente se enlaza con el concepto de la digitalización y transformación digital del Estado en los procesos migratorios. Pero espérate, como para ir como conceptualizando, porque luego nos vamos a ir metiendo en lo de la clave única, qué sé yo. La dignidad apunta al conocimiento, a la información, al uso de mis datos, a la protección de mis datos. O sea, ¿cómo podríamos como definirlo así más, como en términos más estrechos? Tal como tú lo mencionas, o sea, el concepto de dignidad enrola todo el concepto de como el resguardo de la dignidad humana como persona. O sea, lo mismo que conversábamos en relación al tema de que existen como este rango como de ilegalidad de los migrantes, o sea, tiene que ver con el resguardo de su propia dignidad como persona. Exacto. Y que su información no ande polulando de organismo en organismo y quién sabe por qué, para qué o en qué contexto. Claro, porque en verdad el tema de la dignidad, o sea, nosotros obviamente observamos que hay un trato que, o sea, una situación que está desmejorada. Los migrantes tienen una situación que está disímil respecto a cualquier ciudadano chileno. Está precarizada. Entonces, dentro de este concepto nosotros tenemos como el concepto de la dignidad en nuestro informe, como los ejes. Y en ese sentido, la dignidad también abarca o considera el procedimiento para regularizar la situación. O sea, también ese procedimiento tiene que cumplir ciertos estándares de dignidad que tienen que ver con las filas, etcétera, o con que no pasen tiempos de respuesta irracionales, con ese tipo de cuestiones. ¿Eso también está involucrado en la dignidad? Lo que te mencionaba anteriormente, claro, el tema de lo que pasaba con la encuesta era como
cuál era la percepción también de las personas. Incluso dentro de la encuesta hay un ítem de dignidad, como del acceso a la respuesta rápida, a la información oportuna, al tiempo espera, bueno, el acceso a la información ya lo dije, pero desde ese punto de vista también. Ya, y en el caso de identidad digital, ahí ya cómo lo empezamos a conceptualizar. O sea, identidad digital, bueno, que ya lo mencioné, o sea, tiene que ver con efectivamente aquellos datos y que el sistema de identidad que tiene que ver con la relación de la autoridad o de los trámites para poder ingresar a esta situación regular. Está la clave única como principal llave a este sistema, al sistema para poder ingresar como a la regularización. No me gusta decir la regularización, pero es el proceso migratorio en sí, número de cédula de identidad, el registro, qué ocurre con esos datos, cuál es la información que deben ellos proporcionar a las autoridades que están a cargo Claro. de todo el sistema migratorio. Pero de alguna forma también pone como en evidencia que existe algo así como mi identidad como ser humano, de chilena, colombiana, o qué sé yo, etcétera, que está construida de un factores variables multifactoriales, y por otro lado existe un tipo de identidad que no la hemos nombrado, que es la digital, ¿cierto? Claro. Que está construida con los datos que se manejan, que los manejan ya sea el Estado, las corporaciones, qué sé yo, y que hacen un perfil de ti de alguna manera, y que te generan una identidad, y que eres una mujer, no sé, chilena, etcétera, con, no sé, de la edad, ta. Que me parece eso en términos como conceptuales muy interesantes, o sea, como estaba la identidad cultural, la identidad, etcétera, pero hay una identidad ya que tiene que ver con con aquello que se digitalizó de ti, ¿ya? Y que los datos biométricos incluso lo alimentan. Era como, no, aquí lo relevante tiene que ver con cuán vulnerables son esos datos, porque por ejemplo, en el caso de parte de la identidad digital tenemos mayormente también o sea, los datos biométricos. Y en ese sentido, los datos biométricos son datos sensibles que deben tener un mayor resguardo porque son aquellos datos que son muy difíciles. O sea, yo por ejemplo tengo una clave y yo la puedo cambiar, pero Claro. yo digital no la puedo cambiar por otra. No, pues, o sea... Facial. Preguntémosle, bueno, ya no se puede, pero podríamos haberle preguntado a Michael Jackson. Claro, ya no se puede. Pero sí, Ya no se puede. ¿cuál es ese? Que ese es el principal, el principal problema de los datos biométricos. No el problema, pero es como el riesgo, que los datos Sí, biométricos son aquellos datos que efectivamente no son posibles cambiar. Si yo tengo una contraseña, sí, yo la clave única la puedo cambiar. Pero ¿qué pasa con aquellos datos que son recopilados por los distintos mi tipo de sangre. tipos de sangre? Entonces, ese es el tema como Sí. más importante respecto a la identidad digital también. Pero me parece súper interesante conceptualmente, porque vivimos en un mundo en que creemos permanentemente que construimos nuestra propia identidad, que tenemos cierta autonomía respecto a eso, pero sin embargo existe esto de la identidad digital que también nos excede a nosotros, que no pasa por nuestras propias decisiones. Exacto, nos excede a nosotros. Y efectivamente tampoco tenemos, como que de cierta manera un poco perdemos el control de Sí. qué es lo que tienen, qué es lo que, por ejemplo, lo que ocurre también, no sé, por ponerte un ejemplo, con la huella digital al comprar un bono en el sistema de salud. Sí, El es famoso obvio, porque eso ya no, porque se hace, sí, es una locura. ¿qué pasa con ese tipo de datos? Porque si al Sí. final tenemos el caso de que las mismas ISAPRES son las dueñas de las clínicas y pues puede existir, Y farmacias. hay casos que exista, o sea, nosotros, bueno, actualmente estamos litigando un caso en materia de un cruce de información no autorizado de un examen médico. Entonces,
interesante. Quizás más adelante también podríamos discutir de ese caso cuando lo ganemos, pero tiene que ver Sí, con hasta dónde llega el manejo, o sea, ese tratamiento tiene que ser con la finalidad que se establece y no haber un intercambio degenerado de este tipo de información. sí. O sea, yo creo que un temazo a propósito de esto, o sea, el que se viene, es qué va a pasar con la información respecto al COVID. O sea, el otro día alguien me mandó un artículo del País que hablaba de cierta correlación, evidentemente aún no había causalidad, no falta evidencia, pero entre problemas como de las encías y haber tenido o padecido COVID, por ejemplo. Es que yo Eh, pregunta, de hecho lo hemos conversado antes nosotras, que era que él tiene el tema de cómo, ¿y qué va a pasar con la preexistencia? ¿Va a ser, va a con la ser preexistencia, con la exacto. presencia del COVID? ¿Cachai? Onda, Sí, ¿qué pasa con eso? sí, pues. No. Bueno, y creo que estos temas se enlazan, y bueno, en ese sentido como que felicito al equipo porque me parece muy interesante que hayan usado el concepto de identidad digital. Creo que todavía los hacedores de política pública no están lejos de ingresar en ese, como, como en ese marco de reflexión de que existe una identidad digital. Exacto. Entonces, en ese sentido me parece muy acertado lo que hicieron en el informe. Y creo que por Es eso un mismo ustedes, tema que a ¿qué nivel cosa? es un tema que hoy día a nivel mundial está muy en boga, o sea, pucha, hay mucho estudio, hay un tema en Bangladesh que se hizo, otro en Myanmar que tiene que ver con con eh, enrolar a cierto grupo de la población a una identidad digital y que finalmente con el solo objeto de poder, porque no se entiende que hay buena intención, uno tiene que partir de la buena fe de la autoridad, pero en este caso lo que ocurrió con determinada población, que era una población indígena incluso, que fue marginalizada incluso habiendo, o sea, este sistema lo que produjo fue al revés, este sistema de identidad digital. Entonces ahí hay que tener ojo y tener los resguardos porque, o sea, digitalizar por digitalizar creo que es súper irresponsable. Y que eso Claro, o sea, que puede haber caído un poco el sistema al principio, que tenía que ver como ya digitalicemos todo, todo va a ser enviado por bueno, correo. la utopía de la digitalización, o lo que, bueno, Alejandro Gallardo, este autor argentino, llama que es como vender en términos buenos una distopía, que es la del uso de datos indiscriminados. Ok, estamos en este mundo y ya vivámoslo, no más cada uno. Claro. En ese sentido, y para tomar la pregunta que viene, usted, yo siento que un lugar, en un momento que son críticos o escépticos, es en particular con el registro nacional que unifica a las personas migrantes, ¿cierto? No sé si es exactamente el nombre, registro nacional de migrantes, no sé bien cuál será el nombre completo. No sé si me equivoco en que hay cierto escepticismo, y me gustaría saber si es así, por qué, y si ve alguna relación, por ejemplo, con también, o sea, como con ciertas legislaciones, a propósito también del contexto, como el control de identidad que existe también, como ese permanente, como hasta dónde nos puede llevar, hasta como por qué hablar de este registro, partamos por ahí. O sea, y también lo señalamos en el informe, que el hecho de concentrar la información en una sola fuente como fuente de verdad, siempre es poco fiable, es peligroso, no solo desde el punto de vista de la concentración de información, sino que también tiene que ver como con la seguridad de la información. Porque, ¿qué ocurre si este sistema, por ejemplo, es hackeable? Entonces, Sí, ¿qué ocurre con lo que ocurrió, por ejemplo, con el sistema con el hackeo de las claves únicas? Que la cuya única solución fue cambiar sus claves, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista también el proyecto de ley no tiene claro, no establece en el artículo 145 cuáles van a ser los tiempos durante el cual van a almacenar la información este de registro y otorga la obligación de que todos los agentes que están involucrados tienen la obligación de entregarle al Ministerio, o sea, a la Subsecretaría del Interior,
que es el órgano dependiente del Departamento de Migración y Extranjería, que luego se va a llamar, no me acuerdo el nombre en este minuto. Pero este registro nacional, ¿cuál es el fin de este registro? O sea, tiene que tener Claro, ¿cuál es el claro. fin y cómo se va a aplicar? ¿Es como un segundo root? ¿Es como una segunda forma de identificación? Te van a ver con cara de migrante, que eso ya es como lo que pasa con el proceso, ya como el símil el control de identidad, que es como, porque eso es como el sesgo como absoluto. Efectivamente, o sea, está claro, el sesgo total. Sí, y que te van a pedir como, a ver, quiero ver tú si estás en el registro y en qué estado, y porque tienes cara de migrante, que no... Es que ese es el tema, o sea, por ejemplo, no se establece el fin, la finalidad, ni tampoco el tiempo de almacenamiento de ese registro. Entonces es importante también que incluso solamente hace referencia en el mismo artículo del proyecto de la nueva ley de migraciones, que cualquier, que se debe observar el principio al deber de confidencialidad de la ley 19.628. Y en ese caso creo que no sería, o sea, como es evidente que ahí falta una regulación fuerte, sobre todo cuando no tenemos incluso hoy día, tenemos el proyecto de la ley de protección de datos hoy día parado en el Senado. Tampoco existe una autoridad independiente que pueda ser una autoridad de datos, porque se le está otorgando en este caso al Consejo para la Transparencia esta facultad, lo cual nosotros hemos dicho que es una contradicción en sí misma, porque por un lado está el Consejo. Y pareciera además no solo ser una contradicción en sí misma, sino como ir en contra de las recomendaciones internacionales de tener organismos independientes que vigilen al vigilante de alguna manera. Claro, entonces en ese sentido, o sea, no es suficiente, creo yo, este resguardo solamente a la observación del principio de confidencialidad. O sea, obviamente tiene que atenerse a todas las reglas que establece la ley, pero debiera ser un poquito más, sobre todo si estamos hablando de un registro único, en donde no se establece la finalidad clara, no se establece el tiempo. Entonces, igual sería bueno darle una mirada desde ese punto de vista. Javiera, tú en la presentación del informe, una de las cuñas que te sacaron, te voy a citar, te vas a tener que hacer cargo de tus palabras. ¿Cómo? ¿Me vas a hacer cargo de mis palabras? Sí. Sí, no, y van a salir, aquí estas son puertas, ahí Expololo saca, van a empezar a aparecer. Claro, van a decir, ¿ya cuál? Como, ¿qué le gusta a la Javiera? No me saquen de contexto, así. No, o sea, ya dijiste artículo 158, tengo demasiado claro que se lo hace por una abogada. Tú dijiste, el número único de identificación y la célula de identidad no pueden ser las únicas formas de integración a las personas a la comunidad digital. Es necesario que existan opciones. ¿Por qué planteas esto? Completamente. O sea, ¿por qué planteas que deben haber formas de integración? ¿Qué sería como una integración a la comunidad digital y por qué tendrían que haber opciones? A ver, en este caso, a lo que yo me refiero propiamente tal, tiene que ver con el enrolamiento a un sistema en donde tú tienes una relación con el Estado, con la administración y con las entidades privadas. Ha sido ampliamente conocida que la postura de nosotros ha sido que el RUT, que es el famoso número de identificación de la cédula de identidad, es un dato de carácter sensible. ¿Ya? Y además que hay muchas políticas de las empresas, por ejemplo, que estos famosos lugares donde te piden el RUT para todas partes, nosotros tenemos una poca conciencia respecto al tema, pero ¿por qué no pensar, en el caso de los migrantes, que ellos sí, efectivamente, tienen que tener un RUT para poder acceder a servicios, poder acceder a telefonía, tienen que tener un número válido para cuentas bancarias, tienen que tener su situación migratoria al día, por ende tener un número de RUT que está asociado a su situación. O sea, la visa dura 5 años, tu número de cédula de identidad para extranjeros tiene una vigencia de 5 años.
O sea, lo vimos hace poco también una noticia que hablaba de unos migrantes haitianos que tenían su cédula de identidad tenía una vigencia de 2 días, por ejemplo. Lo cual Claro. no permite, en este caso, acceder a servicios básicos. ¿Por qué pensar en, por ejemplo, o también incluso a los permisos para la comisaría virtual, que después luego nosotros lo señalamos en nuestro informe, que después se solucionó pudiendo tener acceso no solamente con la clave única o con cédula de identidad, sino que también estaba la opción para extranjeros. Mira, sin ir más lejos, yo tengo una tía que es migrante cuya situación no se encuentra regularizada. Ella está casada con un chileno. Y me decía, yo sí que estoy encerrada porque en verdad no puedo salir porque no tengo permiso. Así como no tengo ni una Claro. posibilidad. Y es verdad, o sea, y ella me explicaba cuál era el problema, que era tenía que tener, y estaba la frontera cerrada de Brasil a Chile, y no podía obtener un documento. Y vimos también cómo incluso parte de esta evolución de la transformación digital hubo con el hecho de que se eliminaran ciertos documentos, solicitudes de antecedentes determinados para realizar algunos trámites. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, el enrolamiento, ¿por qué no pensar en un número quizás pensando en una credencial distinta, que no sea el RUT, propiamente tal? Que tuviera a las personas que no están, cuya situación no se encuentra, cuya situación migratoria no se encuentra regularizada, tuvieran un número determinado o una credencial determinada. ¿Por qué tener una sola credencial cuando vemos que no necesariamente puede ser la única solución? ¿Y tú, por qué crees que la clase política, el hacedor de política pública, no está pensando en estas cosas, en esta idea? No sé, deberíamos ¿Por qué preguntárselo. crees tú que no está que no se le ocurre en esto? Esto que le gusta tanto decir como pensar fuera de la caja. Mira, yo creo que hay un poco y esto es súper personal, o sea, yo creo que tiene que ver con un poco con ¿Sí? la centralización de la información. ¿Con la qué, perdón? Centralización de la información. Sí. ¿Cachai? Como con información es poder, de cierta manera. Quizá eso también, yo creo que a Chile nos falta mucho, o sea, en ese sentido, tiene que ver con como nuestra cultura de como patrón de fondo, de alguna forma, de tener como el control de esto, y no se abren a otras opciones que podrían ser mucho más beneficiosas. Claro, Ahí, entonces claro. creo que... O sea, hay un tema con el Porque mira, control sumamente hay un, importante. hay un punto muy importante que lo conversamos también en el lanzamiento, era, sinceramente, o sea, Infomigra, que ha sido nuestro colaborador en este informe, que es el que personas que tienen mayor contacto con la población migrante, dijo, o sea, yo creo que hay muy pocas personas migrantes que no quieran estar regularizados en el país de destino. Obvio, sí. Entonces, yo creo que y es muy importante también lo que se señala en la encuesta. O sea, mirar la política pública desde el punto de vista de los propios migrantes es súper importante. En ese sentido, y te voy a pedir aquí un ejercicio complejo, Me siento porque como un ustedes examen. hicieron un análisis, digamos, legislativo, histórico, muy acucioso, pero al mismo tiempo hicieron un levantamiento de información también acucioso e importante, y has remetido bastante a la encuesta, etcétera, qué sé yo. Y ahí hay algo importante que encontrar. Entonces, de los hallazgos que tú consideras más relevantes, ¿cuáles crees que, por ejemplo, se podrían relacionar con la situación que hoy está pasando en Colchane? ¿Cómo llegamos a eso, de alguna manera? O sea, principalmente lo voy a hacer como una opinión personal, insisto. ¿Sí? Tiene que ver, yo creo, con, bueno, la falta de conocimiento como del proceso propiamente tal, o sea, desde el punto de vista de los migrantes, de no considerar que el derecho a migrar es un derecho humano, que creo que es Que no son principal. cerezas, que simplemente se pueden decir no entran. Exacto. Claro, no cumplieron con los requisitos, adiós. No,
como no taparse los ojos frente a la situación migratoria. O sea, poner soluciones parche ante un crecimiento exponencial del flujo migratorio no es suficiente. O sea, tienen que haber políticas robustas que tengan que ver, porque no es necesario, o sea, creo yo que el foco está puesto en el desincentivo de la migración, ¿cachai? Entonces, al contrario, creo que la medida que los sistemas funcionen de mejor manera, una manera óptima, con respeto a la dignidad de las personas, con un claro concepto, si es digital, perfecto, pero atengámonos no solo a la regulación que tiene que ver con migración, sino que también estamos utilizando datos personales, datos sensibles de las personas que utilizan estas plataformas, y tenemos que tenernos al respeto a la normativa vigente, porque hoy día no solo el reconocimiento a la protección de datos personales no solo es a nivel legal, sino que también a nivel constitucional. Entonces, claro, no solo afecta a las personas, o sea, chilenas, sino que también a aquellas personas que están en una situación de migración. Mira, me queda una pregunta para cerrar. Y también quiero también volver a repetirle a las personas que están hablando con Javiera Moreno, que es de Datos Protegidos, que ella lideró junto a Alexis Torreal. No es Torreal. Que yo le dije, es Torre Blanca, pero yo le dije como 3 meses, los 3 primeros meses del proyecto le dije Torre Alba. Torre Alba. Nunca me corrigió, sí. Yo nunca me corrigió. ¡Qué tierno! Sí. Bueno. Sí, eso pasa. Hay gente que dice, bueno, filo. Y que se metan a la página de datosprotegidos.org, pueden ver el informe. Acá yo tengo su portada, a ver que vean que está a color muy bonita. Sí, y hay muchos temas que se nos están quedando afuera, sí. Que se nos van a quedar afuera de esta conversación, pero que están muy interesantes como para revisar. Así que los invito sinceramente a mirar el informe. Y lo que te quiero, por último, preguntar algo que estamos preguntando a todos nuestros entrevistados y entrevistadas de este ciclo, es como pensando en la elaboración de una nueva constitución, en este contexto, más allá de la política y de la ley misma, qué sé yo, qué elementos, así en general, de los que hemos conversado hoy día o de los que viste en el informe, crees tú que deberían estar considerados en la discusión al menos? ¿Y por qué? O sea, claramente el derecho a migrar como uno de los derechos más importantes, ¿cachai? O sea, como el respeto. No basta con poner una línea que dice que en Chile los chilenos y nacionales, o sea, los extranjeros, va a ser protegido. Creo que tienen que ser un poco más elaborados desde ese punto de vista, y sobre todo creo que hay un tema que es un poco tierra de nadie hoy día, en el cual no se ha tratado, que tiene que ver con los temas que nosotros vemos, que tú también sabes mucho, que tiene que ver con privacidad, datos, y irnos hacia ese lado. O sea, no podemos desconocer que hoy día la constitución que se va a crear tiene que ser una constitución que vaya hacia el futuro y no mire hacia el pasado, y estamos en una vorágine digital, que es tal como... En ese sentido, el concepto de identidad digital pareciera que tuviese que estar. Por supuesto. Claro, ¿cierto? Pero, o sea, la protección sobre todo de la protección de datos, la privacidad, bueno, nosotros también... no tiene que ver con la conversación, pero sí también creemos que el derecho a la comunicación también es muy importante. Sí, pero en particular... de hecho, es muy interesante, porque en otro foro que, bueno, con datos protegidos nosotros tenemos alianzas que yo estuve moderando, no me acuerdo cómo se llamaba esta persona de Argentina, que está acá. Sí, en el proyecto de Reconectadas, sí, estuviste ahí. Sí, de Reconectadas, que ella lleva a cargo un proyecto de 4.000 barrios en Argentina para que tengan acceso a Internet, y hablaba de acceso a Internet, también de autonomía en el uso, es decir, con capacitación, etcétera, y lo comparaba con el uso del agua, y decía la perspectiva de derecho que tiene que tener el comunicarse y el conectarse, y el comunicarse también como una forma de entretención. O sea, Internet hoy por hoy es también una forma de entretención y no puede ser solo un privilegio de unos pocos, o de algunos, o de aquellos que pueden pagarlo. Eso.
Bueno, quiero agradecerte muchísimo, Javi, No, por Paula, esta muchísimas conversación. gracias a ti por la invitación. Debo reconocer que estas situaciones me ponen un poco nerviosa, pero agradezco la invitación. Muchas gracias, me parece excelente lo que están haciendo ustedes con el mostrador, así que ojalá sigan habiendo muchos más capítulos. Yo no me he perdido ninguno. Y los que no lo grabé, Sí, o sea, lo vi grabado. y la próxima semana vamos a estar con Miguel Michelson, que él es programador, así que vamos a estar hablando con el otro lado de la moneda. Ahí no me lo pierdo ya. Así que eso, sigan, ojalá siguiéndonos. Eso. Ya, Muchas pues. gracias, que estén bien, que tengan una buena y ojalá no tan calurosa noche. Ya, Chao. muchas gracias, Paula. Chao, chao.